Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con las derivadas de integrales utilizando el teorema fundamental del cálculo. Las instrucciones son: determine la derivada de y respecto de x si, y nos presentan estos tres incisos. Voy a iniciar con el primero. Para el primero es importante recordar que cuando y es igual a la integral que va desde x hasta a de la función f que depende de t, la derivada de y respecto de x, es decir, la derivada de la integral respecto de x, va a ser igual a menos la misma función que estaba en la integral, pero ahora ya no dependiendo de t, ahora va a depender de x. En el primer inciso tenemos que y es igual a la integral que va desde x hasta 1 del coseno de la raíz cuadrada de t. Entonces la derivada de y respecto de x, es decir, la derivada de la integral respecto de x, va a ser igual a la derivada de menos la integral que va desde 1 hasta x del coseno de la raíz cuadrada de t. Lo único que he hecho aquí es invertir, intercambiar los límites de integración. El inferior lo puse en el superior y el superior en el inferior y se le agrega un signo menos. Esto lo vimos en videos pasados. Ahora este signo menos de aquí puede salir de la derivada y nos queda menos la derivada respecto de x de la misma integral que tenía aquí. Ahora esto de aquí, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que va a ser la misma función, pero ahora ya no dependiendo de t, sino de x. ¿Qué es lo que escribo aquí? Menos el coseno de la raíz cuadrada de x. Este menos sale de que ya lo teníamos de aquí. Y esto es el coseno de la raíz cuadrada de x. En realidad lo único que he hecho es explicar el proceso más detalladamente, ya que aquí ya sabíamos que la derivada respecto de x de una función de este tipo y esta cumplía esas características, iba a ser la misma función dependiendo de x con un signo menos aquí afuera, multiplicada por el signo menos. ¿Qué es lo que tuvimos aquí? La misma función, ahora ya no dependiendo de t, sino de x y con un signo menos. Entonces, como conclusión, la derivada de y respecto de x es igual a menos el coseno de la raíz cuadrada de x. Para el segundo inciso hay que tener presente que cuando y es igual a la integral que va desde u siendo una variable, hasta a de la función f que depende de t, la derivada de y respecto de x, es decir, la derivada de la integral respecto de x, va a ser igual a menos la misma función que teníamos, pero ya no dependiendo de t, ahora va a depender de u, por la derivada de u respecto de x. Entonces, en el segundo inciso tenemos que y es igual a la integral que va desde el seno de x hasta 1 de la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado. Entonces, la derivada de y respecto de x, es decir, la derivada de la integral respecto de x, va a ser igual a la derivada respecto de x de menos la integral que va desde 1 hasta el seno de x de la misma función. Nuevamente lo único que hice fue cambiar el lugar de los límites de integración, el superior en el inferior y el inferior en el superior. Ahora este signo menos sale de la derivada y nos queda igual a menos la derivada de la misma integral que teníamos hace rato. Vamos a usar un cambio de variable en el que vamos a nombrar a u como el seno de x y la derivada de u respecto de x es el coseno de x. Como u es igual al seno de x, en vez de escribir aquí seno de x, yo puedo escribir una u. Entonces tenemos que la derivada de y respecto de x va a ser igual a menos la derivada respecto de x de la integral que va desde 1 hasta u. Nuevamente, en vez de poner seno de x, yo escribí una u por la igualdad que hice aquí. Aquí vuelvo a anotar el problema para que no se nos olvide el original. Y aquí el cambio de variable que hicimos. Esto es lo que llevábamos. Ahora, esto de aquí, ya sabemos que va a ser igual a menos la misma función que tenemos aquí, pero ahora ya no dependiendo de t, sino dependiendo de u, por la derivada de u respecto de x. ¿Quién es la derivada de u respecto de x? El coseno de x. Entonces lo escribimos aquí. Ahora esta u en realidad es igual al seno de x. Entonces lo escribo. Y esto es igual a menos la raíz cuadrada de 1 más el seno cuadrado de x por el coseno de x. Este coseno de x lo escribo al frente por simple estética entre el menos y la raíz cuadrada, y como conclusión la derivada de y respecto de x
es igual a menos el coseno de x por la raíz cuadrada de 1 más el seno cuadrado de x. Para el último inciso hay que tener en cuenta lo mismo de hace un rato, cómo es la derivada de y respecto de x cuando y cumple estas características, características que cumple la función del inciso c, ya que como límite inferior tenemos una función y como límite superior tenemos una constante. Ahora, la derivada de y respecto de x, es decir, la derivada de la integral respecto de x, podemos resolverla haciendo un pequeño cambio de variable. Yo voy a llamar a u como la tangente de x y la derivada de u respecto de x va a ser igual a la secante cuadrada de x. Entonces, de aquí, como yo aquí tengo la tangente de x y la tangente de x es igual a u, en vez de escribir tangente de x, yo voy a escribir una u. Lo demás se queda igual. Esto de aquí correspondería a esta parte. Y nosotros ya sabemos que esto es igual a menos la misma función, ahora dependiendo de u, por la derivada de u respecto de x. Así que esto es lo que escribo aquí abajo. La misma función, pero ahora ya no dependiendo de t, sino dependiendo de u. ¿Pero quién es u? U es la tangente de x. Entonces, en vez de escribir t cuadrada, yo escribo tangente cuadrada. Eso pasa porque yo ahora depende de u. Y en vez de escribir u, ya escribí directamente la tangente cuadrada. Ahora es por la derivada de u respecto de x. ¿Quién es la derivada de u respecto de x? La secante cuadrada de x. Entonces es lo que escribo aquí. Acomodando, pasamos la secante cuadrada de x al numerador y nos queda que esto es igual a menos la secante cuadrada de x sobre 1 más tangente cuadrada de x. Ahora, hasta hace un rato creí que este era el resultado final, sin embargo me di cuenta de algo muy importante. En las identidades trigonométricas existe una identidad que nos dice que la secante cuadrada de x es igual a 1 más la tangente cuadrada de x. Entonces, si nosotros sustituimos esa secante cuadrada aquí, nos va a quedar menos la secante cuadrada de x entre la secante cuadrada de x. Secante cuadrada de x con secante cuadrada de x se van a eliminar, quedando 1, y el signo menos se va a quedar, dándonos como resultado que la derivada de y respecto de x es igual a menos 1. Repito, esto de aquí lo único que hacemos es sustituirlo con una identidad trigonométrica. Y cancelamos términos y nos termina quedando menos 1 el resultado. Nuevamente dejo dos ejercicios para que ustedes practiquen y así vayan mejorando sus habilidades. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios y con gusto la responderé. Por mi parte es todo y muchas gracias.